Sí, esto es una pequeña guía de cómo invertir en opciones binarias, cómo aprender a invertir eh, para conseguir realmente dinero, ¿no? Encontramos mucha información en internet donde dicen fácil ganar, multiplicar $100, conviértelos en 1100 dólares en una hora. ¿Es posible hacerlo? Sí, sí es posible hacerlo. Pero, ¿se hace normalmente? No, no se hace. Para llegar a ganar ese dinero tenemos que correr un riesgo muy altísimo, 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 de que generalmente nadie lo consigue. Es decir, es casi como ganar la lotería. Claro, se puede ganar la lotería, sí, podemos ganar la lotería, pero no es así, ¿no? Es como si apostáramos y siempre ganáramos. Apostáramos una vez, apostáramos y siempre ganamos. Claro, puede conseguir, pero no es fácil. Por eso, para empezar a invertir en opciones binarias, os recomiendo que leáis este artículo. Es una guía, lo explicaré por encima igualmente, ¿no? Eh, eh, un- Paso a paso, ¿no? Cómo poder invertir en opciones binarias, ¿no? Lo que al principio explica esta guía es que necesitamos tres cosas, ¿no? Tres pasos. Lo primero que necesitamos es una estrategia de trading. ¿Qué significa que necesitamos una estrategia de trading? ¿Vale? Necesitamos algo que nos brinde las señales de compra o venta, ¿vale? Que tengo que comprar, que tengo que vender, eso es lo que yo necesito, ¿vale? Esto es lo primordial, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña estrategia, ¿no? Que son los cruces de las medias móviles, que cuando vemos que la media rápida cruza por encima de las otras dos medias, nos da una señal en compra o en venta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una señal en venta y la operación es en positivo. Y aquí igualmente nos cruza una vez más una operación en compra y nos da una operación en positivo, ¿vale? Aquí una vez más nos cruza hacia abajo y nos da una operación en venta. Quiere decir, cuando es una operación en compra sería un call y cuando tenemos una operación en venta sería un put, ¿vale? Eh, una vez tengamos una estrategia, en principio aquí tenéis bastantes estrategias para elegir, igualmente podéis encontrar más en internet, ¿no? Estrategia para invertir con noticias, según un calendario económico que sube qué sé yo, el PIB de un país, de Estados Unidos, pues eso puede hacer que el país, la bolsa y la moneda, pues impulse y vamos a entrar en cal, ¿no? En un índice, en el Nasdaq, en el Dow Jones, en el S&P 500, algunas acciones también, siempre también van a subir. También tenemos una estrategia simple para opciones binarias con medias móviles, más o menos es como el ejemplo de arriba que hemos explicado. Estrategias con resistencia y soporte es muy importante, ¿no? Resistencia y soporte que se trabaja bastante, ¿no? Estrategia de correlación, siempre hay correlación entre, por ejemplo, el oro y la plata, ¿vale? Si queremos negociar también podemos estar con el oro y la plata, el petróleo, cosas así, ¿no? Estrategia de cobertura, también para cubrirnos, ¿no? Para hacer hedging, abrir una operación en compra, una venta, para cubrirnos las pérdidas. Estrategia de continuación tendencial, ¿no? De tendencia, ¿no? Está un poco mejor explicado aquí, podéis ir a cada una de ellas, ¿no? Estrategia avanzada de opciones binarias con RSI, igual que las medias móviles, pero con un oscilador que hace el RSI, ¿no? Aquí tenemos las principales estrategias, todas las podéis ver, podéis dar un clic encima y las podéis ver, ¿vale? Cada una de las que queráis, ¿no? También hay algunos vídeos que podéis ver, ¿no? El segundo paso, importante, ¿no? Es el control de riesgo. ¿Qué es el control de riesgo? Antes de nada, tenemos que saber de cuando invertimos en opciones binarias, estamos invirtiendo en renta variable. ¿Vale? ¿Qué significa que estamos invirtiendo en renta variable? Significa que como podemos ganar bastante capital, dinero, de la misma forma también podemos perder mucho dinero, ¿no? Bastante parte de nuestro capital. Así que, como estamos arriesgando, ¿no? Tenemos riesgo, tenemos que controlarlo, ¿no? ¿Y cómo se controla? Pues haciendo una buena gestión monetaria. En este caso aquí explico qué se tiene que hacer. En principio no tenemos que arriesgar más de entre 1 a 3%, ¿no? Si tengo $1000, en este caso $1000, pues solamente debería arriesgar un 3% de esos $1000 como máximo, que serían $30, ¿vale? Me preguntarán, pero es que yo tengo menos dinero. Por ejemplo, yo tengo 100 dólares, ¿vale? Pues si tienes $100, pues tendrías que arriesgar el mínimo que sería entre 1 a 3%, que sería $1 a $3. Que generalmente los brokers no dan tampoco, la operación mínima son 10, pues os aconsejo que, bueno, toda opción tiene depósito de $100 y la operación mínima son de $10. Quiere decir que arriesgaríamos el 10%, pero será lo mínimo que vamos a arriesgar.
Hay otro broker que el depósito mínimo son 200, si no estoy mal, o 200, 150, que es Bank de Binary, lo podéis encontrar aquí en la lista de brokers también, no os preocupéis. Y en aquí podéis hacer una operación de $1, pero el depósito mínimo creo que es en el doble, 200, 150, pero se puede controlar mejor el riesgo. Debemos comprender esto. Si controlamos bien el riesgo, tenemos posibilidad de seguir en el mercado. Si no lo controlamos, tenemos grandes posibilidades de perder nuestro dinero, ¿no? Y una vez que ya tengamos el primer y segundo paso, que es la gestión monetaria, la segunda, la estrategia, tenemos que elegir nuestro broker y hacer el trading, ¿no? Comprenderlo, ¿no? La psicología del trading es importante, ¿no? Seguir nuestra estrategia primero que todo, ya que tenemos nuestra estrategia, no apartarnos de ella, porque nos apartamos de nuestra estrategia, vamos a perder. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la euforia, por el momento, y no es así. No es una apuesta, tenemos que invertir. La gente pierde dinero porque apuesta, no porque invierte. ¿Vale? Entonces, pues tenemos que elegir un broker que ofrezca lo que nosotros queramos, ¿no? Si nuestra estrategia es a largo plazo, pues tenemos que elegir un broker que nos ofrezca operaciones a largo plazo. No todos los brokers ofrecen a largo plazo. También si nosotros hacemos un tipo de scalping, hacer operaciones a corto plazo, 60 segundos, 30 segundos, pues tenemos que buscar un broker que nos ofrezca esto, ¿no? No todos los brokers ofrecen esto, casi todos, pero no todos. Así que tenemos que adaptarnos a esto. También que la plataforma funcione bien, ¿no? Que nos tenga una buena atención al cliente. Hay varios brokers. Si un broker no nos trata bien o no nos parece que está bien, hay listas, ¿no? Así que no os preocupéis porque si un broker no nos trata bien, pues podéis cambiar, ¿vale? Los bonos también comprenden bien los bonos y seguir una estrategia, ¿vale? Aquí la psicología trading es bastante importante, ¿vale? Si tenéis cualquier duda o algo, podéis enviar una consulta, una pregunta. Os invito también a participar en el blog si tenéis alguna duda y os invito a que estéis en nuestra comunidad para que entréis y cualquier duda o participación pues es bienvenida, ¿vale? Espero que sea útil esta guía de opciones binarias y espero que lo compartáis en las redes sociales. Hasta luego.